Hola a todos y a todas. En este video, en este audio, lo que voy a hacer es cubrir el capítulo 6 de Hart. Antes que nada, me gustaría recordar o refrescar algunas de las cosas que dije acerca de Hart en la clase anterior. Recordemos que para Hart, para que exista obligación, tienen que existir e interactuar dos tipos de reglas, que son las reglas primarias y las reglas secundarias. ¿Sí? Las reglas secundarias dependen de las reglas primarias en el sentido de que si no existen reglas primarias, tampoco existen reglas secundarias. Y además, hay que decir que las reglas secundarias son las que se introducen para solucionar los defectos y los inconvenientes que aparecen en el nivel de las reglas primarias. ¿Sí? Las reglas primarias, por otra parte, son reglas que tienen ciertas características, que son las que había mencionado la otra vez, que es que son sociales, que aplican a varias personas de una sociedad y no solamente a una o a dos personas. Son reglas que se ejecutan o se ponen en funcionamiento a través de la fuerte presión social de las personas. ¿Sí? Estas reglas o estas normas que hay en el nivel de las reglas primarias son necesarias para preservar la sociedad o tienen algún fin determinado, implican resignación o renuncia y se viven de acuerdo con el punto de vista interno. Bueno, para más detalles de esto pueden ver el audio anterior. Lo que hace Hart en el capítulo 6 es profundizar y aclarar un poco más esta idea de las reglas primarias y las reglas secundarias. Podemos empezar por recordar que uno de los principales problemas de las sociedades primitivas, es decir, las sociedades en las que no hay instituciones jurídicas, que son sociedades que se rigen básicamente por reglas primarias únicamente, es decir, no tienen reglas secundarias de ningún tipo. Decía que uno de los principales problemas de este tipo de sociedades es su falta de certeza. Esto quiere decir que si surge alguna duda en la sociedad acerca de cuáles son las reglas o acerca de cuál es el alcance de una regla determinada, no hay una autoridad competente que la despeje. En otras palabras, no hay un procedimiento o un mecanismo al cual podamos apelar para resolver este tipo de problema, que es el problema de falta de certeza. Les voy a dar un ejemplo como para que se entienda un poco más. Vamos a suponer que una pareja feliz tiene un hijo. Al cabo de un tiempo empiezan los problemas, se separan y surge entre ellos una disputa acerca de la tenencia del hijo. Una de las partes, la madre, vamos a suponer, pretende o exige al padre quedarse o tener o estar con el hijo más cantidad de días en la semana, y el padre dice no, esto es injusto, cada uno de nosotros tiene que tener al hijo exactamente la misma cantidad de días. Entonces la madre pretende que el hijo esté 6 días a la semana con ella,
aduciendo que, bueno, que es la madre y que el hijo necesita más a la madre que el padre, y el padre dice, no, esto no es así. Se me ocurre este ejemplo porque es un ejemplo cercano a mí, es una situación por la que pasó hace un tiempo un amigo, desde ya que no estoy diciendo que las madres siempre tienen este tipo de planteos, simplemente un ejemplo que se me ocurrió porque es cercano a mí. Bueno, ¿cómo surge el problema de la falta de certeza en esa situación? Bueno, surge si no sabemos cuál es la regla apropiada para resolver ese tipo de situación, ¿sí? El problema de la falta de certeza se resuelve apelando a los textos jurídicos que nos dicen exactamente cómo resolver ese tipo de situaciones. Dado el conflicto, lo que tenemos que hacer es recurrir al Código Civil, y el Código Civil dice, bueno, dadas las circunstancias, la cantidad de días que tiene que tener cada uno al hijo son los siguientes. Ya está estipulado y aclarado y explicado cómo resolver el conflicto. Bueno, en las sociedades primitivas que se rigen únicamente por reglas primarias, no hay mecanismos de este tipo. Es decir, no hay reglas secundarias, no hay reglas que nos digan cómo resolver ese tipo de conflictos. Por eso justamente se introducen las reglas secundarias, ¿sí? Entonces lo que hace la regla de reconocimiento, la Rule of Recognition, que es justamente la que se introduce para resolver los problemas de falta de certeza, lo que dice esta regla es, bueno, dado los problemas de falta de certeza, lo que tenemos que hacer para resolverlos es lo siguiente. Tenemos que recurrir a las normas que forman parte del sistema jurídico. Es decir, tenemos que recurrir únicamente a esos textos, a los textos que desarrollan o que hacen explícitas las normas jurídicas y no a otro tipo de textos. No podemos recurrir al diario Clarín para resolver este tipo de conflictos o a cualquier otro diario. Tampoco podemos recurrir al saber popular o, no sé, a un documento que tiene una persona en su casa. Hay ciertos documentos específicos que están revestidos de autoridad, que son los que están justamente para resolver este tipo de conflictos que surge en el nivel de las reglas primarias. Y bueno, ¿y cuáles son las normas que forman parte del sistema jurídico, que son las que la regla de reconocimiento pretende identificar? Bueno, lo que dice Hart es que las normas que forman parte del sistema jurídico son las siguientes. En primer lugar, tiene que existir textos revestidos de autoridad, ¿sí? Es decir, textos que tienen un estatus especial, textos que nos pueden decir qué hacer y qué no hacer en ciertos casos y dadas ciertas situaciones. Por eso les decía, no es lo mismo una novela o un artículo del diario que un código civil, una ley, la Constitución, la sanción legislativa, etc. Estos últimos son los textos revestidos de autoridad. Los código civil, la ley, la Constitución, la sanción legislativa. Además, las normas que forman parte del sistema jurídico, que son las que la regla de reconocimiento pretende identificar, pueden ser las declaraciones de personas especificadas, ¿sí? No es lo mismo una opinión de un taxista o de alguien en un café que una declaración de alguien que tiene autoridad pública.
Y ese alguien que tiene autoridad pública puede ser un juez, puede ser un legislador, puede ser un presidente o un ministro. Y dice Hart que importan también las decisiones judiciales pasadas, es decir, la jurisprudencia. Como ustedes saben, sobre todo en el sistema legal anglosajón, pero también en el sistema legal argentino, los fallos pasados que se dieron hace un tiempo en situaciones similares a las que están siendo consideradas, influyen o deberían influir la decisión de un juez o de un tribunal. Entonces, volviendo al ejemplo de la pareja que se separa, una forma de resolver el conflicto, diría la regla de reconocimiento, es, bueno, fijándonos en cómo se resolvieron conflictos similares en el pasado. Si resulta que encontramos un antecedente, un caso hace un tiempo, no sé, 5 o 10 años, muy parecido al caso de la pareja que se separa, que fue resuelto de tal o cual manera, supongamos un fallo que dijo, bueno, no importa la edad del hijo, siempre la tenencia es compartida en cantidad de días iguales, bueno, entonces ese fallo ya es un fallo revestido de autoridad. Es un fallo al cual podemos apelar para resolver el conflicto. ¿Sí? Bien. Ahora agrega Hart que además de que haya textos revestidos de autoridad, las autoridades, ¿no? Los jueces, los legisladores, hacen explícitas las reglas que están circulando en la sociedad de manera no explícita. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una especie de acuerdo social no explícito con respecto a que es desagradable tirar basura a la calle. En respuesta a eso puede haber una regla explícita y una autoridad que condena a arrojar basura a la calle. A ver, para que se entienda un poco mejor, hay sociedades en las cuales es recontra obvio, no hace falta que haya un cartel diciéndolo o una ley o una multa, que no hay que tirar basura a la calle. No es el caso de la sociedad argentina, pero sí lo es, por ejemplo, de la sociedad alemana. Lo sé de primera mano porque yo viví en Alemania un tiempo, allá en el 2016, 2017, y ahí la gente tiene, por decirlo de alguna manera, internalizada o naturalizada la idea de que no hay que tirar papeles en la calle. Las reglas explícitas, ¿no? Los códigos, las normas, los textos jurídicos, lo único que hacen es explicitar aquello que ya estaba dando vuelta y circulando de manera natural entre las personas. ¿Sí? Entonces hay carteles que dicen tira papeles en la calle, va a ser objeto de una sanción que es una multa, etc. Pero esta regla en realidad es casi superflua, podríamos decir. No es superflua porque siempre hay gente que viola las reglas, pero en realidad lo único que hace es expresar algo que ya estaba dado antes, que es la naturalización o la creencia de que esta norma o de que estaba mal tirar papeles en la calle. Entonces, lo que dice Hart, volviendo para atrás, es que las autoridades, además de tener textos, ¿sí? Además de tener normas y textos y constitución, lo que hacen es hacer explícitas las reglas que ya estaban dando vueltas en la sociedad de manera no explícita. En el ejemplo de tirar la basura, bueno, de manera no explícita estaba esta idea de que estaba mal tirarla, o esta especie de intolerancia o molestia con los que tiran papeles
en la calle, y lo que hace la regla es poner en el papel, sobre el papel por escrito, aquello que la gente ya aceptaba. Y bueno, volviendo al caso de la pareja que se separa, el Código Civil seguramente reflejará o será el resultado de ideas o valores que ya estaban dados antes. Por ejemplo, si una sociedad es sumamente machista, ¿no?, y considera que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando al hijo, bueno, probablemente esa idea machista se verá reflejada en las reglas que van a favorecer un orden jurídico machista. Pero en sociedades menos machistas seguramente las reglas serán diferentes. Bien. Otra característica, dice Hart, de las reglas es que, entonces, hasta ahora habíamos dicho que estamos hablando de las reglas de reconocimiento, que son las reglas que asignan textos con autoridad. Son reglas que reflejan o hacen explícitas cosas que ya estaban implícitas. Y dice Hart que, además de esto, que las reglas que las autoridades hacen explícitas son internalizadas por la gente que participa de ellas. Acá otra vez aparece esta palabra, internalizadas, que había aparecido antes, que básicamente significa que la gente no es observadora externa de las leyes, ¿sí?, sino que las comprende, las tiene internalizadas, las aprende, las acepta, etc. Por ejemplo, cuando alguien grita gol, festeja un gol y lo grita, está ya aceptando lo que es un gol, ya está aceptando cuál es la regla para el gol, ¿sí? En cambio, si vamos a suponer un perro mira un cartel de prohibido pisar el pasto, ¿no?, se queda mirando ese cartel y, claro, él no tiene la norma internalizada, el perro. De hecho, ni siquiera la entiende. De hecho, ni siquiera sabe lo que es leer. Entonces, en ese caso, el perro es un observador externo de la norma, ¿sí? Parecido como cuando nosotros viajamos a una sociedad que es completamente extraña a nosotros. En ese caso no podríamos decir que el perro está violando una regla, ¿no?, porque en realidad ni siquiera la puede haber internalizado en primer lugar. Entonces, recapitulando, las reglas son internalizadas por la gente, también podemos decir naturalizadas. Después se hacen explícitas, ¿sí?, se hacen explícitas en textos que están revestidos de autoridad. Y la regla de reconocimiento lo que hace es designar o elegir cuáles de esos textos son los designados para tener autoridad y los designados para resolver los problemas que surgen en el nivel de las reglas primarias con respecto a la falta de certeza. Bien. En este punto aparece un concepto que es importante en la teoría de Hart, que tenemos que mencionar, que es el concepto de validez, ¿sí? ¿Qué significa la validez para Hart? ¿Qué significa, en otras palabras, que una regla es válida en el sistema jurídico de Hart? Bueno, cuando una regla satisface todos los criterios, ¿sí?, tanto de reconocimiento como de internalización y de externalización, o de explicitación, mejor dicho, entonces esa regla es válida.
Que sea válida no significa que está moralmente justificada, sino que es la regla que rige en el sistema jurídico. A ver, vamos de nuevo. Para que una regla sea válida, no importa tanto si está moralmente justificada o no, es decir, si es justa o no. Eso es lo que un iusnaturalista pensaría. Ustedes leyeron hace unas semanas el texto de Nino en el que explica y define lo que es el iusnaturalismo en oposición al positivismo. El iusnaturalismo, como habrán podido ver, es una doctrina filosófica o jurídica según la cual, para que un sistema jurídico cuente como su sistema jurídico, tiene que ajustarse a ciertos principios morales, ¿no? Por ejemplo, ciertos derechos básicos que son inviolables. Si un sistema jurídico es incompatible o es violatorio de esos principios morales, entonces ni siquiera es considerado un sistema jurídico en primer lugar. Por eso el nazismo, según un iusnaturalista, no podría ser considerado un sistema jurídico. ¿Por qué? Porque las normas y las leyes y las reglas que prescribía eran compatibles o no condenaban la ejecución masiva de judíos, y por lo tanto las violatorias o incompatibles de principios morales más básicos, que son, por ejemplo, los derechos humanos. Bueno, esto es diferente a lo que diría un positivista, que diría, bueno, las reglas que rigen una sociedad son las reglas vigentes y se desentiende de las cuestiones morales. Esto está más explicado en el texto de Nino, ahí van a poder ver mayores detalles. El punto que nos interesa acá es que Hart, que es un positivista, no es un iusnaturalista, se desentiende por completo de la cuestión moral. A él no le importa o no se ocupa de determinar si los sistemas jurídicos son justos o injustos. Si esta cuestión para él es de segundo orden o directamente se desentiende de ella. Lo que él dice es que él define la validez de otra manera, ¿sí? Define la validez diciendo, bueno, no tanto si es justo o injusto el sistema, sino que un sistema es válido cuando se reúnen estas condiciones que yo les había mencionado antes, que es cuando un sistema jurídico introduce a través de sus reglas de reconocimiento textos revestidos de autoridad, cuando hace explícitas reglas que están internalizadas, ¿sí? Y estas tres características se dan en simultáneo, es decir, las tres se tienen que dar para que haya validez en el sistema jurídico. Ahora, que un sistema jurídico tenga validez, ¿sí?, es independiente del hecho de que sea efectivo, ¿sí? Puede ser que un sistema jurídico sea válido en el sentido que les definí antes y que sea completamente inefectivo o ineficaz. Pueden ser que las leyes sean absolutamente ridículas o imposibles de cumplir. Todos nosotros como argentinos hemos experimentado o hemos sido víctimas de la burocracia estatal argentina, en donde a veces nos piden cosas que son imposibles de cumplir. A veces nos piden que para hacer un trámite tengamos el DNI y resulta que para tener el DNI hay que hacer ese otro trámite que nos pedían antes. En fin, esto es una característica de casi todos los sistemas burocráticos. Pero que sean inefectivas o difíciles de cumplir o imposibles de cumplir no significa que no sean válidas, ¿sí? Puede haber validez de todas maneras. La validez entonces es independiente de la ineficacia o inefectividad de las normas, y además también es independiente de su justicia o de su moralidad. Por eso podemos decir que
un sistema jurídico que es autoritario, es un sistema jurídico con validez de acuerdo con Hart. Bueno, espero que haya quedado claro. Si necesitan alguna aclaración, por favor díganme, y si no, pasamos al capítulo 7. Saludos.